Buenas Bueno, tardes, qué bueno. Pablo. Buenas tardes, que me alegra saludarlos. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar clase. Yo miro que hay muy poquitos, pero bueno, toca hoy. Vamos a empezar. Bienvenidos todos. Hemos empezado a ver el tema de las... ¿Qué hora está, chunche? Permiso, permítanme. Ok. Vimos lo que eran las bases jurídicas para la toma para justificar o legalizar la invasión que fue objeto de América por parte de los españoles, ¿sí? Entonces, vimos que había unas formas que establecieron ellos. Una de ellas fue el res nullius, que era cuando llegaban a un lugar, lo descubrían, no habían habitantes y por lo tanto ya lo ocupaban al establecer una colonia. Pero también venía el problema de que había también poblados que ellos descubrían y que resultaba que estaban ocupados. Entonces ya tomaban ellos otra predisposición para tomar en cuenta de eso. Entonces se agarraban de las instrucciones de los papas, o del papa más que todo, porque no eran varios, va, solo uno, y que les daba la facultad bajo la figura de que vamos a evangelizar a los paganos, ¿sí? Y que si estos no aceptaban tal disposición, pues entonces podían utilizar la fuerza y tomar las tierras a base de muerte y de esclavitud. Por lo tanto, también estaba la posición en el sentido de que como el Papa era de tipo universal, él podía, delegó en los reyes españoles la toma de posesión de los nuevos territorios que se iban descubriendo y en base a eso, entonces ya con la nueva titularidad, los reyes venían y hacían esas barbaridades en contra de los nativos de cada uno de los poblados de lo que constituyó América. Entonces, y después, por su lado, los señores portugueses, también que también era una corona con mucho poder y mucha influencia, resulta de que ellos pues consiguieron afianzar sus posesiones a través de las bulas papales, que como ya quedó bien dicho, son instrucciones donde eran mandatos, podían constituir mandatos o confirmaciones, mandatos para que pudieran ellos tomar posesión de algunas tierras y también emitían instrucciones o mandatos donde aceptaban ya de que el tierra descubierta por España o por Portugal era ya propio de ellos, como que eso constituía el título para ellos. Entonces viene Portugal y se agarra de esa bula papal, tomando en consideración de que la iglesia tenía un gran poder en el mundo. Y entonces viene y resulta que eso sucede. Pero bueno, entonces viene España y dice, bueno, yo solo con el hecho, según los reyes españoles y sus juristas decían, bueno, yo solo con la toma de posesión de los terrenos, de los territorios, y donde yo ya reclamé a favor nuestro, es suficiente para que se tenga por considerado que es mi tierra, son mis poderes. Entonces resulta de que, pero a pesar de eso, van con el Papa y les da 5 bulas papales donde les reconoce todas las posesiones que tienen hoy, que tenían en ese momento sobre América. Entonces ya vienen unos conflictos entre España porque ya habían 2 títulos que estaban así en la misma categoría y entonces para evitarse más conflictos se crea el Tratado de Tordesillas, en el cual entre españoles y portugueses se divide en el mar Atlántico para que cada uno tuviera su lugar en ello. Y resulta de que por eso es de que se divide en América cuando a España le toca la mayor parte y resulta de que Portugal al final de cuentas solo se queda con el país de Brasil y España pues se agarra la mayor parte de toda América. Estamos por ahí nos quedamos al momento.
Pero también viene un conflicto, pues, que entre los franceses, ingleses y holandeses, que también estaban ellos en esos temas, pues que dicen que también tenía que aplicarse el derecho de gentes, o sea, el derecho internacional, en el cual ellos también tenían la potestad de poder comercializar con los demás pueblos que se pudieran encontrar. Así, debido a eso, también después viene ya en la Edad Media tardía, ¿sí? Ya vienen una serie de impugnaciones por parte de teólogos y dominicos que, que niegan esa situación. Permítanme que ahora no puedo regresarme a la clase con ustedes. Empiezan a hacer una serie de impugnaciones por parte de teólogos, de sacerdotes que estaban en contra de esas situaciones que se estaban dando en la corona. Entonces, porque empezaron a ver que existía una serie de abusos de parte de la corona española y no se diga, pues, de la iglesia. Entonces, por ahí vamos y vamos viendo de que empiezan a crear ciertas teorías en favor de los nativos de la tierra de América. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario que tengan al momento? ¿No se les ocurrió nada durante el fin de semana de pensar, bueno, ¿y qué hubiera pasado si tal otra cosa o tal otra hubiera sucedido? Se pusieron a pensar cómo sería América si no hubiera sido descubierta por España. ¿Será que estaríamos como estamos ahora, con civilización, con tecnología, con... ¿Qué creen que hubiera podido pasar? ¿Qué idioma sería nuestro? ¿Tendríamos una constitución? ¿Cuál sería el idioma oficial que tendríamos? No sé, ¿pensaron algo en eso? Si los españoles serían, tendríamos una iglesia católica, una evangélica, testigos de Jehová, mormones, todo eso existiría. ¿Qué piensan? No, tal vez no existiría como tal todo eso, pero sí hubiera sido obviamente se termina una época, se acaba alguna tribu, por decirlo así, y nacen más, ¿verdad, licenciado? Pero no tendríamos tal vez esto, ¿verdad? Sino que hubiéramos seguido estaríamos en la edad de bronce. ¿Y por qué dicen que alguien escribió ahí que estaríamos en la edad de bronce? ¿Por qué? No teníamos capacidades. ¿Cómo fueron los mayas? Capacidades sí, pero siempre en esa línea, como dice el compañero ahí en el mensaje, politeísta y no sé, tal vez sin tecnología. Ok, sin tecnología. A ver, distinguido licenciado Cantón Lee. Muy buenas noches, mi estimado Luis Pineda. A la orden. Gusto de escucharle y verle. Que ahí andaba perdido usted. Gusto saludarlo. Igualmente, gracias. Igual a todos los compañeros y compañeras. Pues yo pensaría que por el desarrollo que habíamos alcanzado, que usted mismo lo ha mencionado, empezaríamos con lo que los mayas inventaron el cero. Y eso era, para ese momento, era un desarrollo altísimo. La sociedad guatemalteca el día de hoy es una sociedad subdesarrollada, con mucha pobreza, no solo material, sino que también académica, espiritual, y los mayas eran muy inteligentes. Por ejemplo, la UNESCO, que es la Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ellos colocaron un poquito antes de la pandemia, un par de años antes de la pandemia, las 5 civilizaciones más grandes de la humanidad. Y estamos a la par de los chinos, de los egipcios, de los persas, no recuerdo la otra, y nosotros los mayas, ¿verdad? Entonces, creo yo que cuando solo se ve que hubiéramos estado atrasados, podría ser que sí o podría ser que no, pero si nos hubieran dejado continuar, si no nos hubieran conquistado, hubiéramos podido tener nuestra propia forma de desarrollo. Eso es lo que Guatemala no ha podido tener y por eso no tenemos identidad, y la falta de identidad hace que nosotros también, pues por decirlo así, tan rápidamente no apoyemos tanto a nuestra universidad, ¿verdad? Como deberíamos hacerlo, por esa falta de identidad, y que pensemos que otro país es mejor que nosotros
solo por el simple hecho de pensarlo, no de analizarlo, como usted dijo. Bueno, ¿qué pensaron, verdad? Esa tesis contrafactual, ¿qué hubiera sucedido si no cortan ese desarrollo histórico que traíamos como gran civilización, ¿verdad? Y ahí están los vestigios, ¿verdad? Quiriguá, Tikal, y ahora pues la edificación más grande del mundo de ese tiempo, que es el Naranjo, ¿verdad? Las ruinas ahí también del lado de Guatemala y Petén. Yo pienso que, sin ser muy nacionalista, porque también hay que tener cuidado con los nacionalismos, ¿verdad? Pensaría que fuéramos más desarrollados de lo que somos. Gracias. Yo comparto su idea porque me imagino que si no hubieran venido los españoles a América, la parte que estaba de Norteamérica, que estaba siendo conquistada por parte de los ingleses, franceses y no sé qué otros países más, hubieran empezado a bajar. Solo que ellos ya traían otro tipo de cultura. Por ahí tengo mi libro de primaria, pero miren, buenísimo, baño de primaria, cuando yo estaba en primaria. Y hace un cuadro comparativo en lo que fue la conquista de los ingleses en América del Norte y los españoles acá. Y una de ellas es de que dice que aquí vinieron a matar y a destruir. Allá en lo que hicieron en los Estados Unidos fue que al indígena lo que lo hicieron fue, lo rinconaron, lo separaron de la comunidad. Por supuesto que hubo guerras, ellos no querían, no se dejaron, pero no fue tanto como lo que se llevó acá. Y por eso es que estas gentes tienen un poquito más. Yo no sé si para cuando fue la llegada de los ingleses a Estados Unidos, yo no sé si ya estaba la revolución industrial, no estoy seguro, pero lo que sí estoy seguro es de que cuando los españoles llegan aquí a Guatemala o América, ellos estaban con el sistema del latifundio. Entonces, como que ellos venían un poquito más atrasados que ellos y por eso miramos ese gran abismo que tenemos con estas gentes. Pensaría yo, si alguien cree lo contrario, pues lo podemos platicar, lo discutimos aquí y de verdad ponerlo. Alguien para el que puso que éramos en una edad de bronce, yo creo que está menospreciando un poquito a la gente y lo está viendo como después lo vamos a ver cuando estemos desarrollando el tema, porque por el hecho de no ser... por no ser religiosos, por no ser, tener menos cultura que los españoles, resulta que nosotros éramos salvajes. O sea, pongámonos que nosotros somos los mayas, ¿no? O los que estaban ocupando en esos territorios en ese momento eran salvajes y que no tenían, y los trataban casi que animales. Entonces, creo que por ahí podría venir el hecho de que ahora al indio tiene la palabra tiene un aspecto puramente de menosprecio de lo que realmente es, pero creo que para quien pensó eso, yo pensaría pues que menospreció la cultura, el avance. Recordemos de que tal vez eso no lo vimos así muy específico, pero cuando el hombre empieza a poblar el mundo, empiezan a caminar un montón de razas. Entonces, por ejemplo, tenemos el Cro-Magnon, tenemos el hombre Java, tenemos el estrecho de Bering y un montón de personas que empiezan a poblar el mundo, pero todos van naciendo unos de otros. Les recomiendo un libro que les voy a traer ahorita, solo espérenme, lo voy a traer. Es el de Sapiens, de animales a dioses, de Yuval Noah Harari. Él explica cómo es que se empieza a hacer las poblaciones del mundo. Si pensábamos en distintas razas de hombres que habían en ese momento, no los pensemos como que uno va detrás de otro, sino que todos estaban repartidos en diversas etapas del planeta, en lugares del planeta. Y entonces, por eso es que a veces yo pienso que, porque aquí ya teníamos clases sociales, ¿sí? Teníamos esclavos, teníamos reyes, tenían los sacerdotes, o sea, ¿por qué si también lo tuvo Europa en su momento? Tenía un sistema de monarquía casi que todo. Y si nos vamos a la historia, cuando vean ustedes teoría del Estado, van a tener que ver lo que eran las monarquías absolutas y vamos a ver entre ellos el reino de los chinos, que tenían dinastías,
Entonces eran hereditarias esos cargos y así van avanzando. Entonces, pero ¿por qué todos iguales? Porque, no sé, tendría que explicarme más. Y me traje la parte del libro donde dice estudio comparativo de los sistemas de colonización español e inglés en América. En España era control del Estado. En Inglaterra era empresa privada. En España era absolutismo político y centralización administrativa. En Inglaterra era gobierno autónomo con asambleas legislativas y derechos individuales. España, explotación del nativo y mestizaje. En Inglaterra, exclusión del nativo. España, colonias de hidalgo basadas en la servidumbre del indio y la esclavitud del negro. En Inglaterra predominio de modestos trabajadores ansiosos de libertad religiosa y política en las mayores de las colonias. España, abandono de la instrucción elemental. En Inglaterra, preocupación de los colonos por la educación popular. España, enorme extensión colonial. E Inglaterra, limitada extensión territorial. Entonces, como vemos, estos cuates estaban a muchos años de España, entre España e Inglaterra. Inglaterra estaba mejor, tenía mejor cultura, podríamos decir, o tenía un mejor avance que lo que estaba bien España. Y entonces, porque ellos estaban en el medio del latifundismo y además estaban saliendo de las pobrezas de haberse liberado de los musulmanes, entonces necesitaban recuperar territorios, por eso es que se llamaba reconquista, y necesitaban de nutrirse de dinero para nuevas conquistas, para nuevos territorios. Entonces, pensaría yo, pues de que estaríamos tal vez no al nivel de ahorita, pero sí estaríamos a un nivel muy bueno todavía. Y podría ser que hasta aún más, porque nos pudo haber alcanzado la cultura que venía de Inglaterra si esas gentes hubieran empezado a avanzar al encontrar territorios que hubieran estado, pues tal vez no abandonados, pero que sí había gente, pero hubieran respetado un poquito más. Entonces, no sé si hay algún otro comentario. ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Estamos ahí? Si no, lo continuamos. Bueno, ahora bien, vimos que por un lado los franceses, ingleses y holandeses también impugnaron la validez de ese tratado de Tordesillas, porque según el derecho de gentes, ellos tenían el derecho también de tener derechos en ultramar, ¿verdad? Para poder comercializar con otros estados del lado del ultramar. Entonces, dice acá, para los contemporáneos, el fundamento más convincente de la toma de posesión del Nuevo Mundo por parte de los europeos llegó a ser la misión de los infieles. ¿Qué significa de esto? Que venían a evangelizarlos, venían que aceptaran el cristianismo, porque esa era la función que tenían, ¿sí? Que ya traían, era un traslado que les hizo el Papa a los, ¿cómo se llama? A los reyes de España, para que los que vinieran acá, vinieran a transmitir el mensaje cristiano, ¿sí? Entonces, es decir, el descubrimiento y la conquista de América por parte de los españoles era ofrecer la redención y la posibilidad de anunciar a los indios el mensaje evangélico. En opinión de entre españoles y portugueses, la difusión del cristianismo constituyó una obra grata a Dios, a los ojos de Dios, y que el descubrimiento de regiones del mundo desconocidas estaban previstos de un plan divino de redención. Esta citación lo hizo ver Hernández Cortés al emperador Carlos V en una carta que le escribió. Imagínense el nivel de doble cara de esto, porque por un lado, ellos venían de una manera amorosa, venían a enseñarnos a lo que era el cristianismo, a convencer, a convertir a los nativos al cristianismo. ¿Y cómo resultó? Bueno, no haces caso, entonces te matamos y te robamos tus tierras y te esclavizamos, ¿no? En esta diapositiva, vamos a ver si no me pasé. Ok, no, sí está bien. En esta diapositiva dice la escolástica española tardía. Según yo estuve leyendo ahí, escolástica española tardía es cuando están en la fase final de la Edad Media.
Se rechazó la teoría del Estado en la idea del imperio universal y se pronunció por la soberanía de los estados nacionales, por lo que el emperador no era el señor de todo el globo terrestre. Según Carranza, nunca ha habido un monarca del mundo entero ni un gobernante que gobierne el orbe. Melchor Cano señala que la tierra es demasiado dispar como para poder ser gobernada como una unidad, por lo que los escolásticos adujeron que la tenencia de un título imperial no legitimaba ninguna intervención política de los europeos en el Nuevo Mundo. Como ven, siempre, por supuesto, en la Edad Media, frente al cristianismo, siempre estuvieron los filósofos, estuvieron los científicos, estuvieron muchas gentes a las que se les acusó de ser ateos por no seguir la voluntad de la iglesia cristiana. Y entonces eso es lo que fue que produjo de que nosotros tuviéramos en el mundo, pero ahí estoy hablando a nivel mundial, que hubiera un atraso de la Edad Media de 1000 años. Por ejemplo, la iglesia en esa época mantenía la teoría de que el sol giraba alrededor de la tierra. Y entonces viene y aparece Nicolás Copérnico, también está Galileo Galilei, quienes decían, no señores, es al revés. Y por lo tanto, los matan. Galileo Galilei creo que es una de las personas que son matadas, que fueron, les dio muerte la iglesia por esos temas. Entonces, esta cosa que pasa. Bueno, ahora bien, en el caso de los incas, cuando estuvimos viendo impugnaciones, se intentó impugnar los derechos de la soberanía que tenían los príncipes aborígenes, por lo que el virrey del Perú, Francisco de Toledo, hizo redactar el denominado Informaciones acerca del señorío de gobierno y de los indios. Y resulta de que, ¿cómo se llama? Interrogan a todos los indígenas del Perú, empiezan a estudiar las tradiciones del imperio y ahí se desprende que los incas nunca poseyeron un señorío por herencia o por elección, sino que se había instaurado por la fuerza de las armas. Y es lo que yo platicaba de que también hubo pueblos que sometieron a otros y por eso es de que se crearon los poblados más fuertes, hubo esclavos y todas esas situaciones. Entonces vienen ellos y se aprovechan de esa circunstancia. Estos fulanos, pero ¿por qué no puedo regresar a la diapositiva? Permítanme un poco. Voy a poner en el librito. Una pregunta, ¿qué dijo que era escolástica? Perdone. Es que por lo que encontré lo que era escolástica tardía, es una fase final de la Edad Media, pero la escolástica es si no mal recuerdo lo que vimos, es una teoría de Santo Tomás de Aquino donde hablaba del derecho natural. No sé si se recuerda que hablamos de eso. Entonces, déjame buscar solo aquí en el diccionario así rapidito. Escolástica, significado. Movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón, en particular la filosofía de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Entonces, estas gentes lo que decían era de que el Estado, todo esto es derecho natural, ¿sí? Y entonces que no podían venir ellos y decirnos, los europeos, decirnos que no teníamos derecho, porque realmente nosotros naturalmente teníamos ese derecho. No lo tenía que venir a imponer los españoles, ni era exclusivo de ellos. Entonces, vienen ellos y se oponen a esos puntos, y por eso es que toman mucho la teoría de Santo Tomás de Aquino, que era el contemporáneo de ellos, y entonces dicen, es el derecho natural el que se aplica para todos. Y al ser el derecho natural, las leyes naturales, eso beneficia a cada uno de los seres vivientes que pudieran existir. Entonces no era de que vinieran y decidieran los españoles quién sí, quién no, porque no eran leyes positivas, era un derecho natural. Entonces, cuando ya hablamos de escolástica tardía, estamos hablando de que se está dando el derecho al derecho natural, pero cuando ya va finalizando la Edad Media. ¿Estamos? Entonces, la escolástica española se pronunció por la soberanía de los estados nacionales, por lo que el emperador no era señor del globo terrestre, sino que cada territorio tenía su forma de gobierno, su soberanía. Ellos mandaban y no teníamos nosotros por qué venir
a interrumpir o quitarles ese poder que ellos tenían, y máxime bajo ese argumento de que de que tenían que venirlos a evangelizar y que si no aceptaban, pues ahí tenían que morir. Entonces vienen estos señores allá en el Perú y entonces hacen esa como investigación y se llama informes de acerca del señorío y gobierno de los indios. Entonces verifican de que las formas de gobierno no fue por elección ni por herencia ni nada, sino fue porque hubo pueblos que llegaron y tomaron el poder por las armas. Por lo tanto, los españoles, al tomar posesión del imperio incaico, ahora oigan esto, no hicieron nada más que deponer a invasores extranjeros y potentados tiránicos. ¿Se leen las diapositivas ahí como les estoy viendo? Sí, Lick, sí se ve. Sí, Lick. Se lee lo que es la legitimación Sí, de la dominación española. Sí, todo se lee. Ah, va, perfecto, gracias. Entonces, Lick, disculpe. Sí. Lick, fíjese que yo sí quería pedirle a favor, tal vez si puede cambiar un poco el tamaño de la letra, porque se me dificulta. Fíjese, yo utilizo lentes, entonces me cuesta leer un poco las diapositivas porque es muy minuciosa el tamaño de la letra. Ajá, y la tengo Pues, tamaño 18. Es que yo estoy un poco malo de la verdad, les soy sincero, utilizo lentes y pues pegarme a la computadora también me afecta la vista, pues entonces si me pudiera tal vez... bueno, voy a modificar porque ahorita sí no puedo, pero ya en las próximas voy a ver cómo lo cambio, ¿eh? Muchas gracias, Lick. Bueno, entonces vemos que la legitimación de la dominación española se aceptaba sin discusión cuando los aborígenes se sometían y aceptaban voluntariamente a la soberanía de los reyes españoles. Entonces, los españoles decían, bueno, yo puedo tomar posesión de los reinos indígenas si estos en su gran mayoría desean ser súbditos de la monarquía hispánica, o sea, teniendo como premisa, con todo que estamos en una libre acuerdo de sumisión, práctica que utilizó Hernán Cortés para lograr la abdicación y cesión voluntaria del reino español, al reino español. Por supuesto que hay una controversia. La tesis de la misión civilizadora, pues, ¿cómo se llama? Aquí dice una dominación de instalar una dominación colonial. Y ese señor Sepúlveda dice al respecto, en la política de Aristóteles, basado en la política de Aristóteles, según lo cual los hombres bárbaros e incultos no habían nacido para servir a los dotados de razón, porque concluía que los europeos deberían subyugar a los hombres del Nuevo Mundo pertenecientes a los estadios culturales inferiores. O sea, si ellos tenían mayor capacidad cultural, podían someter a estos, pero se basaban en una teoría de Aristóteles que él manejaba en ese momento. Pero lo que pasa es que ellos vivían en una Grecia antigua, en una Grecia que todavía no había respeto por la mujer, y no es que no hubiera respeto, sino que no se le consideraba como parte de los filósofos. Si ustedes ven, no hay filósofos mujeres, hay muy pocas. Solo hay una que no me recuerdo ahorita el nombre y realmente muy pocas han sobresalido en esa fase. Entonces la mujer estaba relegada y por lo tanto ellos trabajaban y vivían bajo esa cultura. Es como que nosotros estemos hablando ahorita, empezáramos a hablar sobre algo que sean... estemos hablando de democracia, por decir algo, porque es lo que rige en este momento. Entonces nosotros vamos a hablar sobre democracia y la vamos a explicar, la vamos a decir, y de repente entre unos 200, 300, 500 años va a venir una nueva forma de gobierno que va a ser mejor que la democracia. Entonces, y que va a ser, tal vez vamos a hacer ver a la democracia como que fuera retrógrada, como que fuera incivilizada. Pero es lo que estamos viviendo nosotros en este momento, y por eso es que nosotros la tenemos como tal. De igual manera era Aristóteles en esta situación, que decía de que los que tenían el menor uso de razón debían ser sometidos por los que tenían más, sí, o los hombres bárbaros. Entonces no lo podemos como que culpar por ese tema. Entonces esto dio lugar, y es lo que platicamos con lo que hablamos de que estaríamos en la era de bronce,
dio lugar a que se creyera que los aborígenes del Nuevo Mundo se hallaban privados de cultura y que vivían como bestias salvajes, que practicaban una absurda idolatría, que sacrificaban a sus dioses, víctimas humanas y comer carne de sus semejantes, que desconocían la honestidad y el pudor, que eran afectos a la embriaguez y a la sodomía, y el burro hablando de orejas, ¿no? Pero imagínense cómo eran los españoles. Se llegó a discutir si eran seres racionales, por lo que se les denominó animales que hablan. Entonces, como ustedes están viendo, al aborigen de acá se le empezó a dar una calidad casi que de animal, pero lo usaron ellos para justificar venir y tomar posesión de las tierras y venir a evangelizar y volvernos cultos a las gentes estas. Imaginémonos eso. Entonces, pero como ya vimos cuando se estudiaron las culturas prehispánicas, pudimos ver que eran unas civilizaciones bastante avanzadas. Y creo que imagínense que tener un calendario de 365 días equivalente al actual, y eso que el actual ya está probado científicamente porque ya hay más avances, llegar a ese extremo, créanme que no es de cualquier civilización. Es más, nosotros estábamos mejor que los romanos porque teníamos la invención del cero. Ellos podían representar la nada, mientras que ustedes miren los números romanos, no hay cero. Ahí no hay cero, ¿sí? Entonces, miren el nivel al que nos bajaron y del cual teníamos. Por supuesto que eran épocas de guerreros, pero Europa así lo fue. Yo no sé si ustedes alguna vez leyendo sobre lo de la pena de muerte, dentro de los viajes que antes se hacían de América para Europa, una de las atracciones eran ir a ver cómo ejecutaban a las personas en la horca cuando estaban condenadas a muerte. Imagínense el barbarismo que se manejaban los europeos. Y cómo se formó Alemania, cómo se formó Alemania, cómo se formó Francia, que antes era el Imperio Germánico y el otro eran los galos, España, Portugal, a base de guerras, de matanza. Entonces, como que no había mucha diferencia en ese aspecto, o sea, no teníamos nada que envidiarles a ellos en ese sentido. Y entonces, pero ellos tenían un poquito más de avance y eso fue lo que logró de que ellos pudieran tener una ventaja sobre nosotros y poder invadir y conquistar. Entonces, voy a recibir a alguien por aquí. Bueno, entonces, partiendo de que éramos animales, ¿verdad? Y estábamos sometidos a la embriaguez, tomemos en cuenta esa cuestión. ¿Quiénes fueron las personas que mandaron para América? Eran personas que eran delincuentes en España y que los mandaron para acá. Para deshacerse y reclamar, pero premiados salieron todos ellos. Bueno, entonces, teólogos de la Edad Media tardía afirmaron que el hombre es dueño de las cosas terrenales por cuanto han sido creados a imagen de Dios. Si carece de razón, ¿sí?, fundamento, que es lo que nos hace semejantes con él, cesa de tener un poder legítimo sobre sus semejantes y sus bienes, aún tenga el nombre de rey o príncipe. Miren lo que todavía mantenían estas gentes. El jurista Gregorio López, miembro del Consejo de Indias, afirmaba: los pecados de los indios contra Dios y la naturaleza proporcionaban un título jurídico para la conquista de América. O sea, ¿eso qué implicaba? Los pecados de ellos contra Dios, un Dios que no conocían, que para ellos no existía, que nada que ver, era la justificación, o sea, título jurídico le dicen ellos, pero es la justificación legal para conquistar América. Por lo que los reyes de España podían, por medio de la guerra, forzar a los habitantes del Nuevo Mundo a que vivieran de conformidad con el derecho natural, o sea, que se volvieran cristianos. ¿Voy bien por ahí? ¿Alguna duda? ¿Nadie va perdido? Bueno, esta discriminación, dice, de la raza india motivó la polémica sobre la naturaleza humana. Hubo teólogos y misioneros que llegaron a despertar la conciencia de los colonos de Santo Domingo sobre la consideración de ellos como hombres racionales. Un tal Bernardo no sé qué
Minayo, creo que haber sido, informó al Papa que los indios se les consideraba animales salvajes y otros refutaban el argumento de aquellos que negaban a los indios por su incultura y su barbarie, la condición de seres, por lo que el Papa Pablo III proclamó una bula y señaló que en el cual señaló que los indios eran hombres verdaderos y que podían disponer libremente de sí mismos y de sus propiedades, cosa que no se cumplió. Francisco de Vitoria, que era un dominico que también que estuvo aquí en América, enseñó que los indios eran hombres, pero que los indios, por ser, además de ser, indistintamente ser salvajes y bárbaros, por mucho que así fueran, eran, antes de la llegada de los españoles, se hallaban en posesión legítima de sus países y sus dominios, ¿sí? Entonces ellos ya estaban luchando por la defensa del indio de aquel momento, y por supuesto que se les dice indios por el tema de que estaban supuestamente en las Indias occidentales, ¿verdad? Cosa que no es así. Entonces, hay un jurista llamado Diego Covarrubias que en 1548 señaló que España no tenía derecho alguno, basado en su civilización superior, a declarar la guerra a los indios y someterlos. Melchor Cano planteó el problema de la superioridad cultural, que no concedía ningún derecho de soberanía. Con eso ya estábamos contradiciendo la justificación jurídica para que ellos venían de tener esa superioridad cultural para poder justificar, venir y dominarnos y hacernos a ellos. ¿Estamos por ahí? ¿Alguna duda? A la larga, bien sometido, ¿vale? ¿Perdonen? Ok, entonces, perdón. O sea, entonces, la intención de educar humanamente a los indios y gobernarlos con justicia no daba ningún derecho para conquistar sus países. El civilizarlos, el insertarnos a la cultura cristiana, eso era civilizar, volvernos cristianos, no podía reconocerse como una legitimación del colonialismo europeo. A lo sumo se podía aceptar como un protectorado, es decir, que mientras, temporal por supuesto, que mientras se civilizaban las personas, ellos nos protegían y nos mantenían, hasta que cuando ellos ya aceptaron, entonces ellos se tenían que haber retirado y devolver la libertad plena, cosa que por supuesto no sucedió. Los escolásticos españoles procuraron fundamentar los títulos jurídicos auténticos e incontrovertibles de la denominación española en América sobre nuevos principios de un derecho válido para todas las naciones, el jus gentium, que es el derecho de gentes, o que es el derecho para los que son infieles, para los que son extranjeros, lo que hoy conocemos como el derecho internacional. Desarrollaron el concepto de una comunidad mundial que abarca el género humano en su totalidad. Todos los pueblos y reinos constituían una unidad, el orbe entero una república. El jus gentium requería luego que todos los pueblos mantuvieran relaciones recíprocas. Pero este punto era solo en aspecto puramente entre América y España. Entonces, Victoria decía que los españoles tenían derecho de trasladarse a los países vecinos. ¿Cómo muevo esto de aquí? ¿Okay? Y comerciar ahí, y que tampoco se les impidiera realizar ese trabajo, porque tenían ellos que no dañar a los indígenas. Tenían la libertad de la circulación, de la residencia y el tráfico comercial sin trabas, constituyendo esto un derecho puramente humano fundamental. Pero eso fue solo para ellos, pues, en su momento, y después tal vez pudieron haber dado apoyo a ciertos indígenas, que los que tenían mucho poder en su momento antes de la colonización española, que también les dieron, se entregaron pues y mantuvieron ciertos privilegios. ¿Qué pasó con esto? Permítanme. Se me perdió la diapositiva por algo. ¿Qué pasó? Se me trabó.
Ok, esta diapositiva se refiere a la legitimación española que se aceptaba sin discusión cuando el indio se sometía voluntariamente, ¿verdad? Lo que toca es esta. Esta discriminación de raza, esta discriminación, ahora sí lee la persona que me habló que no se leía más, porque Sí, ahora sí ahí se lee. nota, sí, cabal, ahí se notó que le aumentó un poco, ¿verdad? Sí, porque lo cambié a una vistita con un librito, entonces, pero ahorita se me había Sí. trabado acá. Sí, hoy Ok. sí se nota un poco la diferencia. Muchas gracias. Va, perfecto. Ok, la discriminación de la raza india también provocó la polémica de la naturaleza humana, por lo que hubo teólogos y misioneros que llegaron a despertar la conciencia. No, esto ya lo habíamos visto. Aquí está. Ok, pero el hecho de que ellos vinieran de buena fe a pretender culturizarnos, es decir, volvernos al cristianismo, no era una justificación para que ellos vinieran y tomaran posesión, sometieran a las personas y tomaran posesión de sus bienes. Entonces, entonces vienen ellos y toman el derecho del jus gentium, y entonces empiezan a hablar de que todos somos una unidad, que somos únicos y que tenemos que el derecho de estar, ¿cómo se llama? De la libre circulación, residencia y tráfico comercial. No tenía que haber no tenía que tener ninguna traba, sino constituía un derecho humano fundamental. Pero quienes venían a imponer ese tráfico, esa libertad de circulación, esa residencia del país, eran ellos los que venían a imponerlo, porque es posiblemente que estas gentes de acá de América no tuvieran conocimiento o ese avance al momento sobre esos temas. Entonces vienen ellos e imponen eso. Entonces dice, ahora bien dice, si los indios estorbaban a los españoles en el ejercicio de estos derechos y no prestaban oídos a las benévolas, por eso los puse entre paréntesis, amonestaciones que se les hacían, podía forzárseles por medio de las armas y de la ocupación de su país para que observaran el derecho internacional o el jus gentium. Con eso, Victoria pretendía excluir de la colonización y del comercio de América todas las demás naciones, ¿sí? Entonces ya estaba sacando a todo el mundo, solo que estaba dejando a España y a América. Y estaba fundamentando en la ejecución expedita de la misión entre los infieles encomendadas por el Papa y en la constancia de que los reyes españoles habían descubierto el Nuevo Mundo. Entonces, el jus gentium se estaba reduciendo a las Indias, ¿sí? Que es América, y a la corona española. Entonces, el interés nacional anula de nuevo la validez universal del jus gentium, por ese motivo, que se estaban excluyendo a las demás naciones de esos derechos de residencia, de comercialización y de libre locomoción. El teólogo Juan de la Peña dice, explicaba en la Universidad de Salamanca la tesis de que en salvaguarda de los derechos fundamentales de la persona humana, todo Estado podía intervenir en otro para defender a los inocentes y vengar los delitos contra la humanidad, lo que podía legitimar la guerra de los españoles contra los indios y la ocupación del territorio de estos. Imagínense que eso era, ellos tenían que salvaguardar nuestra dignidad y todo. Recordémonos ahorita cuando fue la invasión de Estados Unidos a Panamá. Era para liberar a Panamá de Arnoldo Noriega y de otras situaciones que se dieron. La invasión que hicieron en Irak, buscando armas nucleares, las cuales jamás existieron. Solo que hicieron, el único favor que le fueron a hacer a Irak fue quitar a Saddam Hussein pero que pusieran a otros más desgraciados y cosas por el estilo. Entonces, de esa misma manera estaban trabajando los Estados Unidos, como lo hizo América, como lo hizo España con América. Estaban ellos salvaguardando nuestros derechos, nuestros derechos fundamentales. Entonces venían y se metían, pero ¿qué fue lo que hicieron? Se cobraron el favor, pues esclavizaron a la gente y se robaron todas las propiedades y agarraron todo el oro y todo lo que pudieron encontrar, se lo pasaron a llevar.
La unidad entre redención y la historia mundial, dice, podía demostrarse aún más eficazmente cuando era factible invocar la autoridad del Papa. Incluso aquellos que negaban el poder secular del pontífice e impugnaban su derecho a disponer de los países paganos, otorgaban el derecho al Papa a traer a los paganos al cristianismo y proteger la predicación de la cultura cristiana. ¿Y cómo creen que lo hicieron? ¿Cómo él logró jalar a las personas del cristianismo? Lo logró a través del asesinato de muchas personas que no quisieron aceptarlo. Ahora bien, dice, ¿la misión entre los infieles legitimaba también la conquista armada de los países paganos? Por supuesto que no. Juan el Mayor, profesor de teología en la Universidad de París, trató de legitimar la conquista del Nuevo Mundo. Se le señaló que el príncipe cristiano tiene la obligación de propagar el culto del Dios verdadero, y esto se vuelve más fácil si penetra en los países de los infieles, depone a sus príncipes y en lugar de estos instituye autoridades cristianas, que fue lo que sucedió en América. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue la justificación legal para invadirnos, matar a la gente y robarle sus posesiones? Volver a los infieles al cristianismo, para convertirlos, para volverlos más civilizados. ¿Sí? Ahora bien, dice, si los caudillos autóctonos, señalaba este mismo profesor, se convertían al cristianismo, debían de conservar su autoridad. Por lo que surge la concepción según la cual el sometimiento de indios por la fuerza de las armas era imprescindible para predicarles más fácilmente y con mayor éxito a los evangelios. El jurista y humanista Juan Ginés de Sepúlveda, por esa razón justificó la guerra que realizaban los españoles contra los indios, aunque no se deseaba una conversión forzosa de esos aborígenes. Como pueden ver, miren la forma en que llegaron estas gentes a tomar posesión, la justificación que estos utilizaron para robarnos, porque al final de cuentas eso fue solo como la justificación, pero lo subyacente, o sea, lo que estaba, la verdadera intención era venir y robar y acrecentar el gobierno español. Pero ¿cómo lo podían ellos legitimizar y oponerlo frente a otras naciones que también se dedicaban a conquistar? Teníamos autorización del Papa. ¿Y cuál era esa autorización del Papa? Vayan y evangelicen. Ese era el tema. Entonces, en eso se redujo nuestra conquista. Estas teorías sobre títulos jurídicos falsos y auténticos llevó al emperador V, que era el emperador que estaba, si no estoy mal, estaba en México, que llegó, como estaban en discusión todos esos temas, ya estábamos saliendo de la Edad Media, y vienen ellos, prohibió de que se escribiera sobre esos temas. ¿Por qué? Porque eso podía provocar levantamientos y los pudieran quitar. Aún así, los teólogos no se quedaron en silencio y el sacerdote dominico de las Casas sostuvo que la conquista española en el mundo era invasiones violentas de los crueles tiranos condenados no solo por la ley de Dios y por las leyes humanas, y por ende reclamó que se tuvieran por nulas todas las conquistas en América y se restituyeran los territorios ocupados a sus señoríos naturales, es decir, a los soberanos autóctonos. Esto dio lugar que en las ordenanzas de 1573 se sustituyera expresamente la palabra conquista por la de pacificación. Como ven, sentí que alguien había escrito. Como ven, ahí tenemos las justificaciones, tenemos los títulos utilizados por los españoles para podernos invadir y tomar posesión de nuestros bienes y de nuestros territorios. Ahora bien, ay Dios, esto. Entonces, ahora bien, bueno, pero vienen ellos y ahorita ya están justificados, ellos ya tienen la legitimación jurídica para hacerlo valer. Ahora, ¿cómo era el procedimiento para hacérselo ver a las personas de América? Por lo menos en este momento no hay matanzas. No hay tragedias, no hay nada de eso. Entonces vienen una figura que se llama el requerimiento.
En este documento se requería a los indios que aceptaran la fe cristiana y reconocieran la autoridad del Papa y del monarca español. Si no lo hacían, podían ser atacados con toda justificación. Solo denme un segundo a traer agua. Entonces vienen ellos y llegan con los indios y les dicen, miren pues, les requiero yo que acepten la fe cristiana y reconozcan la autoridad del Papa, sin saber ellos qué era el cristianismo, sin saber ellos quién era el Papa, ¿sí? Y el monarca español, eso tiene que haber entrado poco a poco. Miren, ustedes tienen sus dioses, pero fíjate que nosotros tenemos otro, y este es así, 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 y empezarlos a convencer, no, pero era de primas a primeras, como que les venga a decir, señores, reconozcamos la autoridad ¿cómo se llama?, de los alienígenas, y que ellos traen un su Dios distinto al que nosotros tenemos. Usted me va a decir, estás loco. Yo, ¿por qué voy ni conozco quién es tu Dios, ni nada por el estilo, ni voy a reconocer a los ovnis como tales? Y esto es lo que vinieron a hacer ellos. Bueno, entonces, no lo hacen. Entonces, yo estoy justificado para poderlos atacar y hacerlos entrar en recapacitación sobre esos temas. Entonces, ya van a ver cómo era ese procedimiento. Primero que todo, el documento se leía en español, incluso en latín. ¿Qué iba a entender el pobre indígena de ese momento? ¿Qué era lo que estaban hablando? Ellos lo miraban y dirán, ¿y este loco qué? ¿Qué estará diciendo? ¿Qué estará hablando? ¿Qué pasó? Yo no sé si ustedes han visto un cuadro donde está Cristóbal Colón parado en tierras y tiene instalada una bandera. Y esto es lo que venían a dar esos discursos. Entonces, y a veces lo hacían desde sus naves, ¿sí? Ahí leían ellos, que por supuesto no había micrófonos, no había autoparlante, no había nada, y lo hablaban así normal, y nadie lo escuchaba. O lo hacían ante poblados vacíos, y con eso ellos ya habían cumplido con esa formalidad legal, ¿sí? Y entonces dice aquí que se trató de un subterfugio, o que es un escapatorio medio engañoso para solucionar una situación difícil. Un subterfugio legal para dar bases al legalismo de la época. Miren cómo viene la segunda parte esta de las ilegalidades. Leían requerimientos y explicaciones donde el pobre indio ni entendía qué era lo que le estaban diciendo o no estaba. O lo hacían desde los barcos, donde la gente no podía escucharlos. Dice que el documento se usó en forma regular hasta que casi finalizaron las conquistas. Ahora, ¿qué decían estos documentos? El documento hacía ver que Dios, aquí yo copié una parte de eso, creador del cielo y de donde el hombre y la mujer descienden, que estos y sus descendientes se dividiesen por muchos reinos. Que Dios había dado el encargo al Papa ser superior al que todos obedecieran, y a quien Dios mandó, por supuesto, su silla en Roma, pero también permitió que pudiera poner su silla en cualquier parte del mundo para gobernar y juzgar a todas las gentes, incluyendo judíos, moros y gentiles o cualquier otra creencia. Que como Señor del mundo, entonces, hizo entrega a los reyes de esos reinos con todo lo que en ellas hay, por lo que estos son los amos y señores por virtud de esta donación. Que algunas islas han recibido y aceptado ser súbditos de ellos, y que por ende rogamos y requerimos que entiendan y deliberen sobre ello en el tiempo que fuese justo, y reconozcan a la Iglesia por señora y superiora del universo, del mundo, y al sumo pontífice llamado Papa, y al emperador y reyes como superiores y señores de esas islas. Ese era el requerimiento, esa era la explicación. Venía que él tenía una autoridad de Dios y él traslada a Dios, que el Papa tenía una autoridad de Dios y que se la traslada a los reyes para que ellos se extiendan en el mundo y extiendan el cristianismo. De eso se trataba ese requerimiento. Ahora bien, lo último decía que si no aceptan, certifican que con la ayuda de Dios entrarán poderosamente contra ellos y que les harán guerra de todas las partes de tal manera que puedan sujetar al yugo y
y que como tal dispondrían de ellos como esclavos y como tales los dispondrían los reyes y que como tales los dispondrían como los reyes dispongan y tomaremos sus bienes y haremos todos los males y daños que puedan como a vasallos que si no obedecen. Imagínense, eso fue el bendito requerimiento. ¿Alguna pregunta hasta por acá o algún comentario? Luis Gerardo Baños, por favor. Lick, solo una pregunta. ¿Estos requerimientos eran parte de lo que son las bulas papales, de lo que hablábamos? No. Las bulas papales eran las ordenanzas de los papas. Esta ya era como una cédula, podríamos decir, emitida por el rey, explicándoles por cómo es que ellos llegan a ser los reyes de todo el mundo, ¿sí? Es por una orden, por una delegación que les da el Papa, quien detenta la autoridad de Dios en la tierra. Y aparte son las bulas papales, esas eran unas ordenanzas directas que hacía el Papa para justificar, para afianzar un derecho de alguien o para autorizarlo para que hiciera algo, dentro de otras tantas, ¿verdad? Por ejemplo, hubo una bula papal, la de las que leí anteriormente, que viene este papa y dice, no, miren, señores, a los aborígenes se les tiene que tratar como seres humanos y respetarlos como tales, ¿sí? Entonces, esas eran como unas cédulas, como unas ordenanzas españolas puramente, fuera de lo religioso. Sí, pero bueno, lo que también le quería preguntar, pero ambos eran documentos, ¿verdad? Definitivamente, sí. Porque ese documento era redactado por un escribano y todo el asunto, y venían ellos venían a leérselos a estas personas para hacerles entender la razón de su estancia ahí, ¿no? La verdad que no. Ok, perfecto. Hacerle mucho caso a esa palabra. Dice que no se entiende. Me gusta mucho en parte donde dice restauración. Como él habla de la restauración, que habla más adelante, está hablando como el futuro. Como que se activó algún micrófono, creo yo, Lick. Sí, ¿verdad? Mis compañeros han hablado anteriormente. Y de la compañera. Juliana, permítame, es que estaba hablando sobre el tema. Ahí está. Ahí está. Ok, bueno, perdón, Luis Gerardo, diga, si continúe. No, era eso, o sea, como hacía mención de que eran documentos, entonces yo pues lo estaba relacionando, pero ya me hizo la aclaración ahí. No, ahí era muy distinto, las bulas a las cédulas españolas, ¿verdad? Okay. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a continuar. Si no hay dudas ahí, ahorita ya terminé todo lo que es la justificación jurídica que utilizaron los reyes españoles para poder conquistar. Sí, ahora ya están los españoles instalados, ya se ubicaron, ya empezaron a tomar poder, el gobierno español se empieza a instaurar en ¿cómo se llama? En América, pero no solo es así a lo salvaje, ¿verdad? Sino ellos ya tenían una estructura tal y como la que ellos tienen en España. Entonces, ahorita en la colonia ya tenemos un sistema administrativo. Y uno de ellos era los virreyes, que era una institución del virreinato que tuvo las Indias desde su creación, un carácter netamente estatal. Los dos primeros grandes virreinatos fueron los de Nueva España y el del Perú, creados en el siglo XVI, cuando ya empezó a tenerse en la metrópoli una visión más precisa del hecho geográfico americano. Cuando estamos hablando de la metrópoli, estamos hablando de España. En el siglo XVIII se crearon los virreinatos de Nueva Granada y del Río de Plata. Ese es parte del sistema. Fueron los primeros virreyes como encarnación suprema del Estado español en las Indias, altos funcionarios que gozaban de un complejo de atribuciones hasta entonces nunca igualadas. Es decir, que ellos eran como los reyes aquí en América, ¿sí? Aparte de los reyes españoles, pues están sometidos a los reyes de España, ¿eh? Dice, las largas distancias, los problemas de comunicación con la metrópoli, o sea, con España, y los múltiples problemas a resolver, obligó a los virreyes a resolver por sí y ante sí, sin plantear siquiera la cuestión a altos organismos del gobierno radicado en España. Al final de cuentas, por la poca tecnología y la comunicación, imagínense que cada comunicación, me imagino que era mandar las cartas o lo que fuera a través de los barcos.
Entonces, lo que se tardaba el viaje para España y que el otro mandara la contestación de vuelta, primero pasaba lo que tenía que pasar, entonces daba lugar a que estos mejor tuvieran que estar resolviendo ellos las situaciones que se daban, sin necesidad de tener que esperar la autorización de los reyes españoles. Por medio de instrucciones trazaban pautas para el desempeño de actividades públicas a gobernadores y otros funcionarios dependientes de su autoridad. En sus memorias dejaron trazadas sus experiencias de gobierno para que fueran aprovechadas por sus sucesores. Bueno, el llamado pliego de mortaja, aquí ellos designaban quién iba a ser la persona que iba a ser su sucesora, fuera por ausencia temporal, fuera por causa de muerte, ¿sí? O hasta que llegara el nuevo virrey nombrado por la corona. Su nombramiento fue vitalicio, después se pasó a 3 años y luego fue aumentado a 5. Sus amplios poderes fueron poco a poco limitando por la obligación de tener que informar a la corona de todas sus actividades de gobierno de manera detallada y por la minuciosidad reglamentaria con la que se legislaba en España. Por aparte, la fiscalización que eran objeto de los virreyes por las audiencias, por medio de sus reales acuerdos, las visitas y los juicios de residencia. O sea, que estos no tenían poderes plenipotenciarios, ¿sí? Ellos estaban bajo el control de los reyes a través de estas audiencias, que eso ya lo vamos a ver más adelante cuando miremos los órganos estatales, estatales en ese momento, ¿sí? Vamos a ver cómo es que funcionaban las audiencias y las visitas, que eran las visitas para que mandaban de España gente para que vinieran a ver cómo estaba la situación y ellos tenían que render un informe a los españoles. Y los juicios de residencia, que también los vamos a ver un poco más adelante cuando estemos viendo los estados. Los órganos de gobierno. Ok, abajo de estos estaban los capitanes generales, gobernadores, ¿sí? Y los gobernadores, alcaldes mayores o corregidores. Entonces, en el mapa político y administrativo de las Indias se registraron otras 5 circunscripciones que fueron designadas por los nombres de capitanías generales y gobernaciones. En lo referente a la primera, hubo un alto funcionario llamado capitán general. Y que, si no estoy mal, creo que Guatemala fue una de las capitanías generales, con atribución de orden civil, gubernativa, administrativa y jurisdiccionales. En el segundo caso fue el nombre de un gobernador, funcionario con nombre civil, pero con facultades de orden militar. Dentro de las demarcaciones políticas y administrativas se crearon lugares fronterizos con comarcas inexploradas o habitadas por indios rebeldes al yugo de los conquistadores. Al frente de las ciudades importantes figuró otro funcionario con el nombre de alcalde mayor en una de las regiones y en otras corregidor. Estos estaban supeditados a los virreyes, presidentes, gobernadores y capitanes generales según los casos y representaron en la ciudad en la que ejercieron sus funciones de gobierno el poder inmediatamente superior y con frecuencia tuvieron conflictos jurisdiccionales con los cabildos municipales y sus alcaldes ordinarios. ¿Sí? Entonces estos eran los que ya venían abajo de los virreyes. También tenían un régimen municipal. El régimen municipal es una fiel copia del municipio castellano de la Edad Media, dice, que había ya caído en la decadencia en Castilla. El Consejo Municipal de la ciudad fue el órgano adecuado para dar curso a sus aspiraciones sociales, así como el punto de apoyo necesario para hacer frente a los privilegios señoriales excesivos de los grandes descubridores. No duró mucho, pues el tiempo de Felipe II para hacer frente a las apremiantes necesidades del tesoro se implantó en las Indias, como ya se había implantado en España, la práctica viciosa de enajenar en pública subasta y adjudicar al mejor postor los oficios públicos de más lucrativo desempeño, cuya provisión correspondía a la corona como una de sus regalías. O sea, todo ese dinero iba para la corona. Ya vamos a ver el régimen hacendario. De esa cuenta, los oficios concejiles de las distintas ciudades pasaron a mano de las familias más acaudaladas. ¿Por qué? Porque se las vendieron. Surgió así un tipo de gobierno municipal de carácter oligárquico, o sea, realizado por una cierta clase social poderosa, en la cual no siempre coincidían los intereses particulares de los regidores con los de los vecinos. El derecho de la época admitió la figura del cabildo abierto, de los cuales concurrían todos los vecinos del lugar y cabildos cerrados, integrados únicamente por los regidores y demás magistrados municipales bajo la presidencia de los alcaldes ordinarios. En la legislación se reconocieron 3 clases de poblados: ciudades metropolitanas, ciudades diocesanas
y vías y lugares. Aquí viene la Casa de Contratación de Sevilla. Esta Casa de Contratación de Sevilla fue la que se encargó del tema del comercio y fue creada en el año 1503, por supuesto, en Sevilla. Este fue el organismo rector del comercio con las Indias, una institución de gobierno con atribuciones políticas en el orden fiscal, una pieza importante para la esfera de la administración de justicia y un factor poderoso. Siempre, administración de justicia, siempre con temas puramente de la geografía americana y de la ciencia marítima. Al inicio se integraba con un factor o un tesorero, un escribano contador. En 1508 se creó el cargo de piloto mayor, quien examinaba pilotos para la travesía de las Indias y la redacción de cartas de marear. Luego se creó un juez letrado con jurisdicción en el orden civil como criminal en asuntos de comercio y navegación. Tuvo facultades muy amplias y en sus manos estuvo el gobierno administrativo y político de los territorios de las Indias, tales como jurisdicción civil y criminal en última instancia. Ok, después de esto, a pesar de su autoridad, se crearon algunas juntas especiales para conocer determinados asuntos tales como la Junta de Hacienda en Indias y la Junta de Guerra. Fue extinta en el año de 1790 y aún antes de que fuera extinta fue que solo quedó como un ente asesor. Ahora, la organización fiscal y régimen tributario. La política general financiera de cada territorio fue regulada por la Junta Real, el juez decano y el fiscal de la audiencia. Las cuentas se rendían periódicamente a la Casa de Contratación de Sevilla y al Consejo de Indias, pero en 1605 se establecieron 3 tribunales de cuentas, uno en México, otro en Lima y otro en San José de Bogotá, que es Colombia. Hubo un contador especial en La Habana y otro en Caracas. Entre los impuestos, y aquí va a venir algo interesante, además del tributo que estuvieron obligados a pagar los indios, estaban los siguientes: el almojarifazgo, por todas las cosas que se importan a Europa, así como las de España importaba a las Indias; la sisa, viejo impuesto de carácter medieval que consistía en una rebaja a favor del erario que se hacía en las pesas y medidas al realizar transacciones de mercaderías, que tuvo carácter extraordinario, casos de guerra y gastos urgentes; la alcabala, ese fue otro impuesto interno. Pero les quería comentar, antes de que entrara en vigencia la ley del IVA, este impuesto es el que se pagaba para los negocios de compraventas y donaciones de inmuebles. Imagínense, todavía usábamos la palabra alcabala. Estaban los diezmos y lo que se recaudó por la predicación de las bulas de las Santas Cruzadas. Y los impuestos especiales como la mesada y la media annata. Otra fuente de ingreso lo constituyó los donativos o servicios, más o menos voluntarios, dice, de los particulares, los empréstitos, los embargos extraordinarios de bienes particulares enviados por los navíos de Indias, las composiciones, las multas y las confiscaciones. Y por último tenemos aquí el regio patronato indiano. Entonces, aquí ya es algo puramente religioso. Por bulas de los pontífices Alejandro VI y Julio II, ejercieron los monarcas españoles el regio patronato sobre todas las iglesias de las Indias. Se consideró como una regalía de la corona. Por virtud de este patronato correspondió a la corona la presentación de todas las dignidades eclesiásticas de las Indias, cualquiera que fuera su jerarquía, y también la percepción de los diezmos, con la obligación de los monarcas de cumplir con los gastos de levantamiento de las iglesias y su mantenimiento. Para levantar una iglesia o un monasterio u orden religiosa se necesitaba una licencia real. El Consejo de Indias estaba autorizado para examinar y conceder el pase de las bulas y breves pontificios, pudiendo ordenar su retención con aplicación al pontífice cuando contuviera preceptos que lesionan los derechos del regio patronato. Imagínense, ya estaban limitándole el poder a la iglesia. O sea, si estábamos hablando de dinero, señor, sus bulas papales las tenemos que revisar. Pasaban como un proceso de revisión y autorización, ¿sí? Y entonces, esos son el sistema que se utilizó en ese momento. Ahora vamos a entrar a los organismos, pero esto los vamos a dejar para la siguiente clase. Ahorita vimos lo que fue ¿cómo se llama? Sistema administrativo sería. Sistema administrativo. ¿Estamos por ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Comentarios? Licenciado, perdone,
las diapositivas, sí las va a compartir, ¿verdad? Yo les Desde el compartí la primer- primera unidad y estas se las voy a compartir también cuando sea el momento, que las tenga terminadas, porque es un montón acá. Ah, ok, gracias, licenciado. ¿Preguntas al respecto que no sea sobre compartir documentos y diapositivas? Sí, licenciado, disculpe, no estaba anotado ahí el contexto de lo que era Alcabala. El Alcabala, sí, fíjese que no lo apunté y se me fue a apuntarlo. Ajá. Para la próxima clase les tengo que era, pero solo quise hacer, es que porque en ese momento me centré en el punto de que ese impuesto se pagaba todavía antes de que se Después de entrara la la ley CICE. de IVA. Ujú. Ajá. Ah, va, está bien. Ahí se Gracias. los va a tener para la próxima clase. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Opinar? ¿Estamos por ahí? Si no hay más nada, entonces quedamos para la siguiente clase. Y yo creo que la siguiente clase sí ya vamos a terminar la segunda unidad. ¿Les parece? Entonces, les deseo una muy feliz tarde, éxitos para su próxima clase y los dejo que así se relajan unos 10 minutos antes de que empiece el curso. Y Gracias, espero Liz. que la clase no sea tan solo de leer, sino que haya actividad. ¿Estamos por ahí? licenciado. Sí, ahí estamos. Mucho, licenciado. Bye, ves, igualmente se me cuida. Gracias, licenciado. Igual, con cuidado. Feliz tarde.